Hay que entender que un líder es aquel que influye hacia el logro de un objetivo. O sea, tienen que haber las dos cosas ahí, que es influir y objetivo. O sea, si no están las dos cosas incluidas ahí, entonces no podemos decir que se habla de un liderazgo. En algunas ocasiones los líderes dejan de escuchar a las personas y siempre van a la actividad que se va a hacer es esta y listo. No exponen el porqué. Bienvenidos al podcast Líderes en Recursos Humanos. Para el podcast del día de hoy nos acompaña el licenciado en Psicología Organizacional, maestro en Dirección Estratégica de la Calidad y director general de Human Smart y Psicosmart, el licenciado Jorge Hurtado. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Aquí estamos listos ya para este podcast. Pues estamos contentos todo el equipo de volverte a tener en este programa. Sin duda, cada programa que grabamos contigo, a la gente le gusta, a la gente lo comenta y lo más importante, aportamos valor a las personas que lo ven. De verdad estamos agradecidos y contentos que estés aquí con nosotros. Sí, pues gracias. El día de hoy, pues también hay un tema muy bueno que realmente le va a ser pues útil a toda la gente que nos oye, porque es un tema que tiene que ver con algo importante y base dentro de toda organización, ¿verdad? Que es el tema del liderazgo. Sin líderes fuertes no podemos ver cambios grandes, entonces este tema influye mucho. Sí, a lo largo de la semana, después del último programa que grabamos, del último podcast, tuvimos varios comentarios acerca, en el programa anterior hablamos un poquito de liderazgo y a raíz de ahí se hicieron varios comentarios sobre el liderazgo y como bien mencionas, los líderes en las organizaciones, en las empresas, tienen papeles fundamentales porque con la idea, con las actividades de un buen líder, se tienen resultados extraordinarios en las organizaciones. Es cierto, ¿verdad? O sea, definitivamente no podemos ver que una empresa dé un resultado bueno sin líderes buenos. Yo, pues podría afirmar que el 90% del resultado en una empresa tiene que ver con sus líderes. Porque es cierto que hay otras cosas involucradas, pero el liderazgo juega un papel fundamental para que se den cambios. Entonces, si no hay líderes que sean fuertes y que realmente estén impulsando a los colaboradores para que logren grandes cambios, no se van a dar estos cambios. Ahora, estamos en una pues época en donde realmente hay muchísimos cambios. Entonces, si no tenemos líderes fuertes que estén impulsando a cambios fuertes, la empresa se va a quedar cada vez más estancada. Por eso es muy importante ahorita este tema, porque lo que viene en los próximos años tiene que ver mucho con el liderazgo, cómo los líderes van a influir, motivar y hacer el cambio que se viene en los próximos años. Sí, claro, los líderes juegan como ya lo comentamos, un papel muy importante porque dependiendo las acciones, las decisiones que toman, pues va a haber el éxito de la empresa o el fracaso de la organización. Así es, y bueno, y lo podemos ver en muchos casos, ¿verdad? Como por ejemplo cuando pues en el fútbol, ¿verdad? Si el equipo va mal, lo primero que ven es el líder, no ven a los jugadores. O sea, el primero que ven es el líder, el director técnico, o ven a los que están junto con él. Y es cierto que el líder puede hacer cambios en la gente que tiene a cargo, pero es el líder el que los hace. También hemos visto muchos casos de liderazgo en donde el equipo, pues aparentemente es malo, pero llega un líder nuevo y el líder le da un aire, una visión, un estímulo al equipo y entonces pareciera que gente que no iba a dar un resultado bueno da cambios y da pues el resultado de forma extraordinaria, ¿verdad? Entonces, ¿quién hace esos cambios? Bueno, por eso el liderazgo juega un rol importante. Y bueno, lo que nos preguntaban es, ¿qué cosas hacer para que yo como líder pueda generar estos resultados en mi equipo de trabajo, con las personas que estoy todos los días laborando? Es por eso que decidimos hablar de este tema. Pues bueno, para entrar en materia, vamos a comenzar hablando de las características del liderazgo transformador.
¿Qué podemos hablar de ello? Sí, bueno, antes que nada hay que entender que un líder es aquel que influye hacia el logro de un objetivo. O sea, tienen que haber las dos cosas ahí, que es influir y objetivo. O sea, si no están las dos cosas incluidas ahí, entonces no podemos decir que se habla de un liderazgo. Así es de que cuando se habla entonces de liderazgo, siempre está involucrado un cambio, influir en algo. Y cuando se habla de un liderazgo transformacional, es un liderazgo que cambia y que transforma la forma como se están haciendo las cosas. Quiere decir con esto que para que un líder haga este tipo de cambios necesita ser un líder que tiene una visión clara, clara de hacia dónde van. Si no hay una visión clara, entonces no podemos afirmar que se va a dar este cambio. Porque el líder lo que va a motivar es un cambio en relación hacia lo que está visualizando. Por eso el líder debe de ser claro hacia dónde va y tiene que transmitir esa claridad a sus colaboradores, hacia dónde vamos. Porque a veces pasa que muchas veces estamos en el día a día y no tenemos el tiempo de contribuir o de colaborar o de comunicar a nuestros colaboradores hacia dónde vamos, porque como estamos en el día a día, entonces, algunas veces no hay forma porque estamos involucrados en el cliente, en las dificultades, en las fallas, pero muchos de nuestros colaboradores no saben. ¿Por qué? Porque simplemente hacen actividades porque las tienen que hacer. Pero el líder transformacional no solamente da actividades, sino que da una visión clara de hacia dónde van. Por ejemplo, se da el caso, ¿verdad? El ejemplo de que están construyendo un edificio grande, el más grande, ¿verdad? En una parte. Y entonces un líder va y le dice a alguien de los que estaban ahí, oye, ¿tú qué es lo que haces? Y dice, mira, es que yo pico piedra porque estamos construyendo un edificio. Y va con el que está a un lado, le dice, oye, ¿tú qué es lo que haces? Dice, yo estoy contribuyendo a construir el edificio más grande. Ambos estaban haciendo lo mismo, pero la forma como visualizaban lo que cada uno estaba desarrollando era muy diferente. La pregunta es, como líderes, ¿nosotros solamente le damos asignaciones a la gente o le explicamos lo que estamos haciendo para que comprendan cómo están contribuyendo hacia el logro de un cambio organizacional? Cuando la gente comprende, se compromete, porque sabe hacia dónde va. Entonces, el líder transformacional va a asegurarse que la gente comprenda hacia dónde van, cuáles son los fundamentos mediante los cuales van a hacer que se logren esos cambios. Así es de que hay dos formas de influir, ya se dijo. Entonces, el liderazgo es influir al logro de algo, pero hay dos formas para influir. Una es que tú influyas miedo en la gente para que la gente haga un cambio. Otra es que los motives desde el interior, los inspires para que hagan un cambio. Entonces, ¿de qué líder o de qué parte queremos nosotros estar? ¿De la que genera temor para que hagan cambios o de la que inspira cambios? Y en este punto es un buen momento para que nos pongamos a pensar qué clase de líder soy. La gente con la que trabajo, ¿cómo me percibe? ¿Soy un líder impositivo o soy un líder inspirador? La gente está cómoda conmigo y cree en el motivo de las cosas que estamos haciendo. Sí, claro, porque mira, yo por ejemplo puedo yo creer, bueno, es que yo sé que lo que digo es lo mejor, por eso estoy haciendo que se haga esto. A lo mejor es cierto. El problema es que cuando uno impone, hace que la gente se quede con la idea de que el líder es impositivo y entonces no están convencidos de que lo que el líder pide es algo que se tenga que hacer porque el líder ha impuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso si yo estoy convencido de que realmente ese es el cambio por el que tenemos que ir? Bueno, tengo que tener los argumentos sólidos para explicar a la gente. Y si hay un argumento más sólido que el mío, entonces yo debo de hacer que el argumento más sólido, el que beneficia más a la empresa, al cliente, sea el que se quede. Pero pareciera que cuando yo impongo y digo, es que se va a hacer lo que yo digo porque yo soy el líder, y no explico más, entonces quiere decir que pareciera como que no tengo un argumento sólido y solamente quiero hacer que se haga lo que yo digo porque yo creo que así es. Y mucha gente piensa, no, es que él está mal, eso que pide no es cierto.
Pero cuando yo tengo un argumento sólido, entonces expongo y explico. Cuando acaba entonces esa indicación, la gente no se va con una idea de que diga, me están imponiendo. O sea, es un liderazgo enfocado a el convencimiento, donde dice, bueno, es que lo que dijo es muy cierto. Mira, dijo esto, que por esto estamos haciendo el cambio. Y también ahí hay que abrir la posibilidad para que los colaboradores se expresen cuando digan, no, es que ¿sabe qué, jefe? No creo que esto vaya por este lado. Porque mira, hay otra cosa. En el liderazgo transformacional tenemos que dar oportunidad para que la gente exprese. Porque hay quien dice, bueno, aquí yo soy el jefe, yo no te estoy preguntando. Hay quien dice así. Y entonces, ¿qué hace? Que se cierre la posibilidad de muchas mentes alrededor del líder que tienen ideas muchas veces más sobresalientes que las del líder. Yo puedo, pues, afirmar que como líder muchas veces las ideas que yo tengo no son tan buenas como las que tienen nuestros colaboradores, porque nuestros colaboradores llegan y dicen, oye, ¿y por qué no lo hacemos así? Ah, es cierto. A veces yo digo, no, yo creo que esta idea es la que es. Yo llego con toda la idea para hacerlo y entonces tengo toda una base, pero a veces yo me doy cuenta que no era lo más lógico, porque hay un colaborador que dijo una idea que a mí no se me había ocurrido y entonces esa idea tiene mucho más fuerza e influye y aporta más. Y esta parte que comentas es muy cierta, porque en algunas ocasiones los líderes dejan de escuchar a las personas y siempre van a la actividad que se va a hacer es esta y listo. No exponen el porqué, pero al exponer dan pie a que las demás personas tengan ideas que pueden aportar valor. Y si alguna idea que la que aporta el equipo no es la más acertada para la actividad, también como lo dijiste, es bueno tener esta apertura y explicar el por qué sí, por qué no, para que el equipo comprenda realmente lo que se está haciendo, por qué se está haciendo, y de ahí partan a lograr un resultado en conjunto exitoso. Y sí, o sea, no siempre el líder va a tener la mejor idea, pero debemos de recordar que aquí no es lo que diga el líder o lo que diga fulanito de tal, ¿no? Sino lo mejor para el resultado. Claro, y fíjate, aquí hay otra cosa, ¿verdad? Porque hay muchos líderes que sí logran el número, pero ya habíamos dicho que hay dos formas. Una es una forma impositiva, coercitiva, y otra es una forma inspiradora, motivacional. En ambos lados vamos a imaginar que se tiene una empresa manufacturera donde la línea A la tiene Juan y la línea B la tiene Luis. Juan es un líder impositivo, que hace que las cosas se hagan como él diga. A veces, muchas veces es un líder hasta que habla fuerte, lastimoso en la forma como dice, pero da el número. Y dices, oye, cumple el número, la calidad es buena. Pero está el líder de la línea B, que es Luis, y es un líder que no es igual a Juan, es un líder inspirador, es un líder motivacional, que se interesa en la gente. Ambos dan un buen número. ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque a lo mejor el que está en la posición de Juan, que nos oye y dice, bueno, es que yo soy así, yo impongo, yo soy así, me ha dado un buen resultado. Al final de cuentas, lo que importa en las empresas es dar el resultado, ¿verdad? Eso es lo que alguien puede llegar a creer. Y ambos casos dan un buen número. Pero ¿qué es lo que pasa con Juan, que es el líder el de la línea A, que es un líder coercitivo? Bueno, que con el tiempo hace que la gente se canse y entonces tiene una rotación de personal demasiado alta. ¿Y qué pasa? Que a la larga la gente no va a, a soportar eso. ¿Por qué? Porque a la larga la gente dice, este está loco, yo no le voy a pues aguantar estos tratos. Y líderes así meten ruido en la organización. Claro que sí. Ahora vamos al caso de la línea B, que es Luis. Luis es un líder, entonces que la gente quiere estar ahí, que el turnover o el cambio de gente en puestos es poco y realmente a largo plazo el resultado lo va a dar mejor Luis. A corto plazo quizás dé un resultado bueno a ambos, pero a largo plazo no. A largo plazo siempre el líder motivacional, el que influye, el que se interesa más en los colaboradores, va a dar un resultado más efectivo a largo plazo. La pregunta es entonces, ¿identifico yo que soy el líder A o el líder B?
Ahora, o de vez en cuando soy el líder A o algunas veces el líder B, porque también pasa, ¿verdad? Digo, bueno, es que yo no soy siempre líder A ni siempre líder B. Pero bueno, la mejor forma de conseguir a largo plazo un cambio es motivando e inspirando a la gente para que logre ese cambio. Muy bien. Ahora la gente que nos vio y dice, bueno, soy el líder gruñón, el líder impositivo. ¿Qué cambios podemos hacer para mejorar en nuestro liderazgo? ¿Qué son las habilidades que deberíamos esforzarnos por incluir en nuestro liderazgo? Sí, claro, mira, hay algunas Ds para hacer cambios que se me hace muy interesantes. La primera D tiene que ver con el deseo de hacer un cambio. Si no hay el interés de hacer un cambio, ese deseo de que uno diga voy a hacer un cambio, no se va a poder hacer porque nadie puede imponer para que alguien cambie. Hay quien te puede llegar a decir, oye, haz un cambio, pero al final de cuentas, si tú no quieres hacerlo, tú no lo vas a hacer. Entonces, el deseo es el elemento número 1 para hacer el cambio. El 2 es el determinar los pasos a seguir para que hagas el cambio, ¿verdad? Entonces ya una vez que tú has hecho el plan, que has definido lo que tú vas a hacer, entonces empiezas a tomar la decisión de hacer los cambios. La decisión, acuérdate que se dijo que eran ¿verdad? Y por último, la disciplina para hacer el cambio, porque una vez que tú has tomado la decisión, van a venir días en que se te olvide que tú vas a querer hacer un cambio y vuelvas otra vez a la conducta que ya tenías antes, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué vas a hacer ahí? Bueno, la disciplina para de forma constante hacer el cambio. Esas 4 Ds siempre son muy importantes para que se haga algún cambio. Hay otra cosa clave que tú vayas y que le digas a alguien, oye, ¿cómo me estás viendo? A ver, tú, este colaborador A, o a la esposa, o al amigo, o a la novia, o al novio, oye, ¿cómo me estás viendo, verdad? Cuando una persona te ve de fuera y entonces te está dando feedback o te está dando una retroalimentación sobre lo que está viendo, es cuando entonces tú puedes hacer conscientes ciertas cosas para poder hacer un cambio. No puede haber un cambio en el liderazgo si el líder no quiere hacer el cambio. Por eso, el deseo es el primer paso para hacer el cambio. Si no lo quiero hacer, no se va a poder hacer. Y es que no hay una versión diferente tuya en casa o una versión distinta en el trabajo. Como eres en el trabajo, eres en casa y viceversa, ¿no? Por eso la importancia de pedir retroalimentación, ¿no? Porque quizás podemos pensar que somos el líder perfecto, que todo lo hacemos bien, pero en la realidad no, y quizás somos este líder que da el resultado, pero no lo hace de la mejor manera y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Quizás también ahí una evaluación de 360 puede ayudar, pero sin duda el pedir feedback de la gente con la que te relacionas todos los días, con las personas cercanas, va a ser de mucha ayuda para que mejoremos. Mira, te voy a poner un caso de alguien, una asistente del director general. Ella era súper impositiva, era bien gruñona, era muy enojona. Y ella era un líder, porque al final de cuentas mucha gente iba este, pues con ella porque ella era la asistente del director. Entonces, oye, que ocupo que firme esto o que necesito verlo a él. Entonces ella, no, no, y siempre estaba así. La verdad es que era alguien impositivo, difícil en trato. Le hicieron una evaluación de 360 grados y entonces salen cosas en donde ella se da cuenta y dice, así me ve toda la gente impositiva, gruñona, enojona, molestona. Entonces ella dice, voy a hacer un cambio. A los pocos días llega hasta con un nuevo look. Pero entonces realmente empieza a hacer un cambio, porque te das cuenta que ahora cuando estaba de mal genio, ahora empieza a sonreír. Es alguien que quieres estar ahí con ella, no es dura. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella? Ella quiso hacer realmente un cambio. Pasaron años y después dice, la evaluación esa, de ahí dije, voy a hacer un cambio y entonces hice un cambio. Pero ¿qué quiso? Quiso realmente hacer un cambio. ¿Qué significa con esto? Que realmente si uno quiere hacer un cambio, puede hacer un cambio. Solamente es que uno diga, lo voy a hacer, escriba y esté dispuesto a enfrentarse a las circunstancias para hacer un cambio que muchas veces no van a ser fáciles porque ya son a veces
cosas que uno viene haciendo durante muchos años, formas como uno hace, y a veces no está fácil hacer un cambio cuando ya lleva muchos años haciendo las cosas de la misma forma. Sí, llega a ser complicado, más no imposible, ¿no? Claro. Y fíjate, de la mano de esto que vamos hablando, pues los líderes tienen un papel importante en la construcción de equipos innovadores o en la innovación de la empresa. Y bueno, tenemos varios ejemplos de líderes que han hecho han aportado esta característica de innovar en las organizaciones y han tenido muy buenos resultados. Y también tenemos su contraparte de líderes que no han dado ese paso a la innovación y las empresas se han estancado, ¿no? Mire, pues estamos en una era de cambios. O sea, ahorita si alguien dice, es que nosotros somos el líder en la empresa tal, en el rubro tal, en la industria tal, no significa que lo vayan a hacer siempre, ¿eh? Porque la verdad es que ahorita vienen empresas que están haciendo cambios. El que va a ser el líder es el que se mantiene en el cambio constante de la innovación. Quisiera poner el caso de BlackBerry. BlackBerry en el 2008, ellos tenían el 48% de el mercado en los smartphones. El 48 es muchísimo. Cuando iPhone saca el primer iPhone, iPhone viene con una idea que es nueva, en donde empieza a eliminar cosas que BlackBerry tenía incorporadas, como sus clásicos Blackberries que abrías y empezabas a pues escribir. Ellos hacen una forma nueva, ¿verdad? Pero BlackBerry dijo, yo no voy a hacer cambios, porque si esto ha sido útil y el cliente quiere esto, lo voy a seguir dando de la misma forma. Y no quiso hacer cambios, pero iPhone sí. Y bueno, la historia ya se sabe ahora. iPhone ahorita ya tiene pues un porcentaje muy, muy grande, ¿verdad? Y cuando vemos a BlackBerry, ¿en dónde está ahora BlackBerry? Prácticamente BlackBerry ya no tiene ni siquiera la participación en el mercado de los smartphones. Ahora vino Samsung y muchas otras marcas a quedarse con los smartphones. ¿Por qué BlackBerry se fue a la baja cuando tenía una posibilidad importante, ya que tenía un porcentaje muy grande? Bueno, porque no hicieron cambios. ¿Y quiénes están motivando esos cambios? En ese caso no hubieron líderes con la visión para hacer cambios dentro de BlackBerry. Y eso puede ser que le pase a muchas empresas si no hacen cambios, porque dicen, lo estamos haciendo bien, tenemos gran parte de las ventas, somos fuertes, etcétera, pero realmente el que lo sean en este instante no significa que lo vayan a hacer durante los próximos años. Por lo tanto, líderes innovadores que se comprometan con el cambio son líderes que se necesitan dentro de las empresas. Ahora, mira, a veces hay casos en que los líderes dicen, es que yo lo he hecho así durante muchos años, yo estoy ahorita quizás durante 20 o 30 años he sido como yo soy y he sido un buen líder. Y entonces dicen, pues ¿para qué hacer cambios? Pero realmente eso no significa que lo que les haya traído el éxito anteriormente les vaya a traer el éxito en los próximos años. Eso no quiere, o sea, no indica que si te fue bien anteriormente, te va a ir bien en los próximos años porque lo has hecho así. Y sobre todo porque estamos en la época de los cambios. Cada vez hay más cambios y si no se hacen cambios o si no se toman líderes que digan qué se viene, cuáles formas nuevas, puede ser que entonces se vaya a hacer un efecto muy negativo a sus áreas. Y nuevas necesidades en el mercado, ¿no? Comentabas el caso de BlackBerry, pero antes de BlackBerry era Nokia y fue un caso muy parecido que no tuvo ese salto a la innovación y pues casi se extinguió la marca. Tenemos el caso con BlackBerry que ya se tuvieron que cambiar el rubro de lo que hacían inicialmente porque no hicieron esta innovación. Y bueno, si ya tenemos el ejemplo de estas empresas y otras tantas, ¿no? También podemos hablar del ejemplo de Blockbuster, por ejemplo, Kodak, un sinfín de empresas que no han dado ese salto a la innovación, no han dado ese paso a la innovación, pues algo nos dice que las necesidades de los mercados constantemente cambian y que la innovación debe de ser un deber ser en la empresa. Y mira, por ejemplo, hay un dato que es muy interesante. Comúnmente, el 80% de las empresas en México cierran durante los primeros 5 años. O sea, desde que una empresa pues abre, más o menos el 80, el
el 80 de cada 100 cierra. Entonces, el 20% solamente en los primeros 5 años se queda con vida. Y en los 10 años, solamente el 10% vive. ¿Por qué hay tantas empresas que mueren en los primeros años? No, y ahí te va. En Estados Unidos el número es mucho, mucho más alto. En los primeros 10 años solamente el 4% sobrevive. O sea, eso quiere decir que el 96% de las empresas mueren en los primeros 10 años. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque son empresas que piensan que siempre van a tener que hacer las cosas de una forma. Realmente el mundo cambia, entonces nos tenemos que estar incorporando a los nuevos cambios, a las nuevas formas, a lo que el cliente realmente está valorando como algo que le aporta. Si no hago esos cambios, entonces en los próximos años yo voy a seguir estancado y no voy a hacer cambios, y entonces nada me garantiza que voy a tener vida en los próximos años. Necesito yo asegurarme que realmente yo voy a hacer cambios cuando se necesiten. No significa con esto que siempre voy a estar haciendo cambios. No, 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 claro. Pero significa que voy a estar alerta y voy a estar atento a los cambios que se vienen para ver si yo realmente tengo que involucrarme en esos cambios o no, ¿verdad? Lo malo es que pasen años y yo diga, no, pues no voy a hacer cambios, o que yo vea que la industria está haciendo cambios y que yo diga, no, yo no voy a hacer cambios. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer cambios. Entonces, cuando la industria misma ya muestra que sí está haciendo cambios, entonces hay que verlo. Y tenemos el ejemplo más reciente de la pandemia, que fue un evento global, que muchas empresas murieron en ese inter. También fue una oportunidad grande para que algunas crecieran y muchísimas más cerraron, y parte es de cómo se adaptaron a los cambios, cómo hicieron adaptaciones en sus procesos para salir adelante, cómo innovaron para poder seguir vigentes en el mercado. Claro que sí. Entonces, una cosa que podemos hacer ahorita ya, inicialmente los que estamos aquí en este podcast, es hacer una lista de las cosas que nosotros podríamos empezar a visualizar como cambios positivos para nuestras áreas. Primero hacer una lista, involucrar a nuestros colaboradores en esa lista. También si yo soy algún directivo, entonces yo ocupo ver cuál gente de la que yo tengo a mi cargo no le gusta hacer cambios, y quizás a lo mejor tengo que empezar a trabajar con ellos para hacer cambios. Lo primero es ver cuáles cambios voy a hacer en los próximos años, empezar de una vez a verlos y ya empezar a trabajar con mis colaboradores que están involucrados en esos cambios. Recientemente podemos ver la inteligencia artificial como un área de oportunidad para la mayoría de las industrias, si no es que todas, porque hay una aplicación de esta tecnología casi para cualquier rubro en las organizaciones. Si somos ese líder que no quiere el utilizarla, el que dice, bueno, esto no es algo que se deba de usar, pues bueno, sería el momento de que veamos de qué manera nos puede afectar a lo que hacemos y al mercado en el que estamos laborando. Sí, correcto. La IA es algo que viene a hacer cambios, o sea, o nos metemos al flujo de esos cambios o nos quedamos obsoletos. Entonces sí, hay que ver cuáles cambios podemos nosotros implementar, porque esos cambios le van a dar aire nuevo a nuestras áreas. Y ahora nosotros como líderes, las personas que nos ven, ellos como líderes, ¿cómo pueden ir midiendo el impacto que tiene su liderazgo en la organización? Sí, bueno, para que se mida tiene que ver mucho con cómo nos están percibiendo nuestros colaboradores, ese es un punto importante. Y la otra, cómo nos está percibiendo nuestros clientes en la industria. ¿Nos están percibiendo como una empresa innovadora o nos están percibiendo como alguien X? Y te vas a dar cuenta cuando tú no eres alguien que haga una diferenciación en la innovación, porque fácilmente te van a sustituir por alguien más. Ahí es cuando tú te das cuenta, como por ejemplo, yo vendo X cosa, pero otros 10 en la industria lo venden. Y puede ser que fácilmente, si alguien le da un precio más bajo, se va a ir. Porque la forma más fácil de igualar a alguien es el precio, porque si el único diferenciador que yo tengo es el precio, pues entonces significa con esto que fácilmente alguien le baja al precio y está igual a lo que yo doy.
Entonces, cuando yo me doy cuenta que no me puedo diferenciar fácilmente, que yo estoy solamente compitiendo con precio, quiere decir con eso que como líder o yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer para diferenciarme. Si yo soy un líder que no estoy diferenciándome en nada más que en el precio, estoy muerto. ¿Por qué? Porque fácilmente van a hacer un cambio, alguien le va a subir o le baja el precio. Ahora, quiere decir con esto que una forma como yo voy a identificar si yo realmente tengo que hacer un cambio es eso, y la otra, cómo me está percibiendo mis colaboradores, cómo me está percibiendo la industria en general. Una cosa que un líder tiene que estar haciendo es empapándose de información constante en su industria. Cuando un líder no lee, no conoce lo que pasa en la industria, no sabe los cambios que hay, entonces, pues, ¿cómo se va a dar cuenta de un cambio? El que no ve es como alguien que está ciego. Entonces, ¿cómo se va a dar cuenta que tienen que hacer un cambio si ni siquiera están observando lo que pasa en la industria? Por eso es muy importante estar analizando a la competencia. Nuestra competencia nos va a dar pautas para que uno se dé cuenta que realmente están haciendo cambios y dicen, mira, están implementando esto, ¿puedo implementarlo yo? Porque tarde o temprano voy a quedar obsoleto si yo no hago esos cambios que en la industria ya se están dando. De todo lo que hemos platicado en el podcast, creo que de las partes que sí o sí tendremos que implementar en las organizaciones es el medir, el evaluar a los líderes, porque si no tenemos una perspectiva de las cosas que hacen bien y las que hacen mal, no hay una manera de mejorar. Y también en el de ir midiendo los resultados, ¿no? Aquí queda el dicho de lo que no se mide no se mejora. Tenemos que llevar una constante de la medición de nuestros líderes, de la evaluación de nuestros líderes y también de los resultados que estamos logrando, porque esto nos va a dar una pauta de qué son las cosas que tenemos que ajustar. Así es. Bueno, definitivamente como líderes tenemos un reto grande, hay que verlo, ¿verdad? Hay que analizarlo. Si nosotros hemos identificado cosas mediante este podcast que hay que hacer cambios, bueno, hay que identificarlas y hay que decidirnos a hacer el cambio. Hay que hacerlos con las 4D, ¿verdad? Es primero el deseo. Si el deseo no hay para un cambio, no se va a hacer un cambio. Hay que definir bien lo que vamos a hacer, ¿verdad? Hay que tomar la decisión de hacerlo ya y hay que tener la disciplina para que esos cambios se hagan constantemente a través del tiempo. Porque hay quien dice, como por ejemplo, ay, voy a iniciar una dieta. Inicia un día, 2 días o 3 días y ya no sigue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la disciplina es lo que no es fácil. Entonces, la disciplina es la que te va a definir la constancia. Entonces, en el liderazgo hay que hacer cambios, pero hay que ser constantes y hay que ser disciplinados para que esos cambios se vayan a hacer con el tiempo. Pues muy bien, Jorge. No sé si quieras aportar algo más, comentar algo más a este tema. Bueno, hacer un cambio no es fácil, lleva tiempo y más empezar a ver ese cambio yo como líder. Porque miren, en la Biblia hay un caso que dice que muy fácilmente nosotros vemos la paja en el ojo del otro, pero a veces no vemos la viga en el propio. ¿Qué significa esto? Bueno, que muchas veces somos buenos para observar, no, pues es que Juan no es un buen líder, Pedro no es un buen líder, Jorge no es un buen líder. Pero el cambio real no se va a dar en que uno vea hacia el otro. El cambio real se va a dar cuando uno se ve a sí mismo y dice, yo tengo que hacer estos cambios para poder influir en el liderazgo de mi organización. Así es de que el paso número uno es verse a sí mismo para que uno entonces identifique cuáles cambios tiene que hacer. Si como líderes ustedes identifican algún cambio, antes que verlo en los otros, hay que verlo en uno mismo. Cuando inicia uno con un paso a hacer esos cambios que van a ser útiles para uno mismo y van a ser útiles para el cambio en el área en la que uno está, entonces hay que hacerlos, ¿verdad? Pues muchas gracias, Jorge, por haber participado en este podcast con nosotros. Les recordamos que la información de algunas herramientas que se hablaron en este podcast van a aparecer por aquí. Vamos a poner los links de Smart 360 si es que quieren conocer la herramienta para medir a sus líderes. Y también les pedimos que compartan este video, que le den me gusta, que lo guarden para consultarlo en el futuro y que nos comenten qué otros temas son los que les gustaría que tratáramos en este podcast. Recuerden, un podcast nuevo cada semana.
Nos vemos. Bye.